Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo ahora en vivo con gran gusto a Conrado Rodríguez. Es el secretario del Congreso Ideológico del Partido Colorado, un hecho, un acontecimiento, una instancia que se desarrolló y que dejó materia para analizar. Es diputado electo por la lista 15. Conrado, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, buen día a toda la teleaudiencia. ¿La edad? 34. 34. Asumiendo esta secretaría de un Congreso ideológico, y que se me permita un exceso, parece una contradicción que un congreso ideológico de un partido de casi 200 años tenga a un joven liderando un proceso de debate ideológico. Sí, el Congreso Ideológico fue un proceso que duró un año, Exacto. ¿no? Comenzó por mayo del año 2011 y terminó por junio del 2012. Y sí, me tocó a mí poder integrar la comisión que organizaba el Congreso, y luego a través del trabajo fuimos designados el secretario del Congreso, Claro. del Congreso Ideológico. En parte fue por la confianza política de los senadores José Amorín y Tabaré Viera, que me brindaron su confianza política. Luego fue refrendado en una asamblea de nuestro sector, Ballistas de Ley, y en parte también se debió, no solamente por el tema de fomentar y abrir espacios a las nuevas generaciones, sino que también, bueno, uno se ha formado en las lides ballistas desde muy chico. La historia de las asambleas es la historia de la libertad. exactamente. Lo dijo José Valle y Ordóñez. Y hay además un banner que refleja esa frase. Lo que uno se pregunta es, ¿qué resultado aportó? Y es una pregunta capciosa, si se quiere, porque lo que faltó para muchos analistas fue debate ideológico en esta campaña, con el agravante, en todo caso, que el Partido Colorado practicó una instancia de estas características. Sí, Lo que pasa que en la actualidad, con la vorágine con la que se mueven las campañas políticas, los medios de comunicación, a veces hay muy poco tiempo real para poder meter y poder incluir estos puntos que me parecen totalmente necesarios y son fundamentales, porque en definitiva son la esencia a partir de las cuales nosotros podemos construir ideas y podemos construir programas. Yo creo que el Congreso Ideológico del Partido Colorado sirvió, vuelvo a repetir, duró un año, recorrimos todo el país, hicimos talleres de formación ideológica, nos nutrimos de otras ideas, de gente que provenía inclusive de otras tiendas políticas, y eso de alguna manera fue el basamento para nuestro programa de gobierno. Daniel, tú sabes muy bien que todos los operadores políticos han dicho de que el programa del Partido Colorado es un programa muy sólido. Exacto. Y verdaderamente creo que ese Congreso Ideológico sirvió como base para luego propulsar ese programa de gobierno. Eso está, y eso está en nosotros poder utilizarlo de cara al futuro. Si debieras hacer una síntesis en un título de lo que dejó aquel Congreso como desafío o lo que dejó como anclaje fundamental para el Partido Colorado. En una síntesis, yo creo que fue un hito importante, como aquel hito que ocurrió en el año 83 con la Carta de Principios del Partido. Es algo que queda para las nuevas generaciones, donde las nuevas generaciones van a poder mirar, hay un libro del Congreso Ideológico, donde de alguna manera, bueno, esos principios que de alguna manera son intemporales y que han cruzado toda la historia del partido, pero que de alguna manera también debían ser ayornados con los nuevos tiempos, eso está y está para ser utilizado para las nuevas generaciones. Hubo un año de trabajo desarrollando este instrumento del Congreso para debatir ideas. Posteriormente, la consolidación de ese programa, que como tú señalas, fue valorado por propios y extraños. ¿Y por qué la contradicción en esa baja votación? Vuelvo a repetir, en verdad creo que en la actualidad se mueven, hay otros cánones que pesan en la votación de la gente, la voluntad de la gente de confiar o no en un partido político, y muchas veces no pasan por los programas de gobierno, lamentablemente, y sí pasan por el eslogan, por los flashes informativos. Pero ¿no está en la responsabilidad partidaria fortalecer los vínculos, sin duda, seguir enamorando? Porque hay un caudal ideológico enorme en el Partido Colorado. No, sin duda. ¿Por qué se está discutiendo ahora si las banderas de algunas ideas, fuerza del Partido Colorado fueron arrebatadas o de pronto pasaron a otras tiendas? Yo creo que el partido sí tiene que hacer una introspección, tiene que mirarse para adentro y tiene que ver que sí no hemos sido contundentes a la hora de la comunicación. Yo creo que sí no hemos, digamos, tendido
ese puente necesario con la sociedad, comunicando verdaderamente lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos. Y creo que ahí sí el partido tiene que, de alguna manera, hacer una autocrítica y ver cómo se comunica de ahora en más cada una de las propuestas, cada una de las improntas sectoriales, o sea, las improntas de los liderazgos. Entonces creo que en el tema de comunicación nosotros tenemos un debe. Correcto. Conrado, vayamos de pronto salpicando esto de cuestiones de actualidad, porque lo otro es profundo, ¿no? Lo que hay que seguir transitando. El domingo, decía Botinelli, casi 9 de cada 10 uruguayos sostiene o considera u opina que el próximo presidente será Tabaré Vázquez. ¿Cómo analizan ese dato? Bueno, las instancias electorales se tienen que cumplir. Por supuesto, las encuestas nosotros las miramos, las estudiamos, y más en el caso de Óscar, que es un gran profesional y que sin duda sabe muchísimo de política y sabe muchísimo de electoral. Pero creo que la cuestión se juega el domingo. Hay que ver, ha pasado en las últimas, inclusive en las últimas elecciones, que las encuestas no pudieron medir ese voto de última hora, de último momento, donde la voluntad de la gente cambió en algunos guarismos, en algunos partidos políticos, eso fue notorio. Todas las encuestas daban que el Frente Amplio no llegaba a la mayoría parlamentaria. Tú sos en todo caso un uruguayo en 10 que supone que puede haber una sorpresa el domingo. A mí me gusta siempre esperar, o sea, me gusta esperar y de alguna manera ver los resultados para poder analizarlos fríamente y racionalmente. Pero en todo caso, por supuesto hay aquí dos visiones de país, hay dos liderazgos, hay dos fórmulas que están en pugna y bueno, en cualquiera de ellas sea, bueno, el rol que jugará el Partido Colorado seguramente va a ser un rol articulador. Bien, un rol articulador luego de la instancia del domingo. Sin embargo, ¿qué consideraciones te merece la actitud del Partido Colorado luego del 26 de octubre? Sobre todo por lo que vino después, una muy intensa, un muy intenso cruce de acusaciones, la necesidad que plantearon vallistas de que se revisara hasta el liderazgo de Pedro Bordaberry, y eso seguramente disminuyó la fuerza que necesitaba la calle Pou para enfrentar este tramo de la campaña. Yo creo que el Comité Ejecutivo Nacional del partido fue contundente a la hora de su recomendación. Creo que fue al segundo lunes después de la elección. Muchos se pasaron por el arco del triunfo esa consideración. No, está bien, pero en definitiva los partidos políticos se pronuncian a través de sus órganos legítimos. Sí. Cada uno de los individuos, cada uno de los votantes, adherentes, militantes y dirigentes podemos tener nuestra opinión. Claro. Pero nosotros de alguna manera, como colectividad, justamente, Sí. ese nombre marca de que la colectividad es el colectivo, y el colectivo tuvo su pronunciamiento. Le gustaran a algunos, no le gustaran a otros, pero en definitiva en el pronunciamiento lo que se estableció fue una recomendación de votar a la fórmula La Calle Pou Larrañaga, pero sí teniendo en cuenta y respetando el derecho íntimo de cada una de las personas de poder elegir su destino y poder votar a quien piensan que le hará bien Claro, al país. Pero no debió existir un poco más de militancia para respaldar o para que efectivamente se tradujera en hechos bien concretos eso que señaló el Comité Ejecutivo? Bueno, pero justamente el Partido Colorado, que ha sido históricamente el Partido de la Libertad y que en esa recomendación de alguna manera asevera y asegura esa libertad y la protege para todos sus votantes y adherentes, inclusive dirigentes, los dirigentes que entendieron que tenían que ayudar de forma mucho más activa a la fórmula de La Calle Pou Larrañaga lo hicieron. De hecho, La Calle Pou estuvo los últimos días en Rivera, estuvo con el senador Tabaré Viera, en muchos departamentos dirigentes de Ballistas de Ley han acompañado a los actos de La Calle Pou. Así que eso yo no lo veo así. Yo creo, que sí hay dirigentes, adherentes y militantes que tomaron otras opciones o prefirieron no hacer una campaña activa. Pero en todo caso creo que la dirigencia principal sí fue muy contundente a la hora de decir cuál era su recomendación. Bueno, hay algunos vallistas, representantes del sector vallismo de ley, que entienden que debe interpelarse la conducción que ha hecho el señor senador Pedro Bordaberry, que ha liderado un sector, pero no al partido, y que eso debe ser manifestado para que la revisión llegue cuanto antes. ¿Cuál es tu valoración sobre eso? Yo creo que sí, a partir del... El liderazgo está en duda. Pero a partir del 6 de diciembre,
que se eligen las nuevas autoridades del partido, sin duda tiene que haber una revisión de lo que fue la campaña. Y en principio, ¿cuál es tu opinión personal? Bueno, yo creo que, creo que hay cuestiones coyunturales y cuestiones estructurales que han jugado para la votación del partido. Sin duda, dentro de las cuestiones estructurales, lo he dicho recién, el tema de la comunicación, creo que no hemos sido finos en la comunicación, eso es notorio. Creo que el partido debe inmiscuirse y meterse más en lo que son los resortes de la sociedad civil, que de alguna manera, por su visión liberal, de alguna manera no lo hacía con tanta preponderancia, digamos, como sí lo hacen los otros partidos políticos, porque lo hace el Frente Amplio, lo hace el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene una comisión de asuntos sociales en el cual se involucra más con las organizaciones sociales. Bien, pero no estás respondiendo esa pregunta, ¿no? No, pero ahí sí, pero hay cuestiones estructurales que juegan, sí, sin duda que juegan, y hay cuestiones coyunturales. Sin duda hubo errores durante la campaña, que justamente el nuevo Comité Ejecutivo Nacional tendrá que hacer una revisación, internalizarlo y hacer una autocrítica. Yo creo, sin embargo, más allá de que eso es real, que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que construir el futuro. Bueno, en función de esa mirada hacia el futuro es que también Bordaberry les ha reclamado y les ha dicho, bueno, no me acusen a mí de lo que ustedes no pueden lograr, señalando que el ala ballista debería haber tenido otro poder de convocatoria que no lo tuvo. Yo creo que, y yo lo he visto personalmente, que tanto los senadores José Amorín como Tabaré Viera y todo el sector ballista de ley hicieron un gran esfuerzo durante toda la campaña, que tendieron puentes todo el tiempo, que fuimos los primeros en votar a Germán Coutinho en la convención partidaria, en un gesto de unidad partidaria. El partido necesitaba un gesto de unidad y desprendimiento, y Ballista de Ley en ese momento lo tuvo. Así que creo que yo estoy conforme con lo que hizo el sector, porque realmente sacrificó mucho y trabajó muy fuertemente. Bueno, vamos a esperar luego del 6 de diciembre para hablar más en profundidad de estos temas. ¿El caso de Amado? El caso de Fernando. Era algo, me parece que su situación personal era algo que veíamos todos, que en algún momento iba a pasar un quiebre, un rompimiento. No nos sorprendió, digamos. ¿Qué valoración política se hace del hecho? No, me parece que está bien. Si Amado quiere abrir su camino, me parece correcto. Y en definitiva me parece que cada uno tiene que estar en el lugar donde se sienta cómodo. Haber dicho que fue expulsado de facto. Bueno, yo eso me parece que primero no me debería meter porque es algo que sucedió en el otro sector, en Vamos Uruguay, y me parecería que no sería justo inclusive para los compañeros del partido. Yo no viví las instancias internas del sector Vamos Uruguay, así que la verdad que no podría decir qué fue lo que verdaderamente sucedió. Bien, pero son hechos que de pronto pueden llegar a condicionar también esto del 6 de diciembre, en cuanto a que el tema va a estar también. En la votación, dices tú. En el 6 de diciembre, cuando comience este debate, eligiendo nuevas autoridades. Y seguramente. Digo por aquello de la banca, que también viene añadido. Eso es una vieja historia, sí, ¿no? Si la banca es personal o la banca es sectorial, ¿Y ¿no? tu opinión cuál es? Como diputado electo ahora, además. Sí. Yo creo que es un tema muy complejo y es un tema plenamente de conciencia personal, de cuánto uno dio para poder lograr la banca, cuánto dio el sector. También ¿Cuánto dio en términos de esfuerzo? De esfuerzo, sin duda, de militancia, de una cantidad de cosas. Es una vieja historia que ha trasvasado a todos los partidos políticos. ¿Y te animas a opinar de este caso puntual, si la banca debe permanecer en manos de Fernando Amado o del sector? Me parece que no debería opinar sobre eso. Un tema que en verdad es personal de Amado y sectorial de Vamos Uruguay. Bueno, muchas gracias, Conrado. Más adelante, en todo caso, hablaremos también de lo que parece insinuarse como un debate a largo plazo. Que el expresidente Sanguinetti haya dicho que, lejos de interpretar o de representar al vallismo, lo que encarna el Frente Amplio es el peronismo. ¿Compartes esa afirmación? Yo lo comparto en el sentido de que, y creo que ahí el doctor Sanguinetti hizo hincapié, en el sentido de que se le ha dado poder político al sindicalismo. El sindicalismo ha entrado en las esferas del poder político, inclusive del poder político partidario. Fue notorio cuando se votó la ley de responsabilidad patronal, como de alguna manera se estaba de los dos lados del mostrador,
al mismo tiempo que se estaba pidiendo desde afuera del Parlamento la votación. Luego un representante del sindicalismo entró a votar en Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, creo que sí, se vive un proceso parecido, el Frente Amplio vive un proceso parecido a lo que vivió el peronismo. Así que en eso concuerdo con el doctor Sanguinetti. ¿Fascismo, como dice el doctor Valle, que el Frente Amplio es fascista? Bueno, yo creo que sí hay algunos movimientos y hay algunos sectores dentro del Frente Amplio que tienen una visión muy antiliberal. Que son tales como para una afirmación de estas características. Bueno, pues eso es una afirmación del doctor Valle, que bueno, digo, está en su legítimo derecho de hacerla. Bien. Pero en definitiva, lo que sí es importante decir es que sí hay visiones antiliberales, no liberales dentro del Frente Amplio, que inclusive lo vemos con esta reforma constitucional que están promoviendo, queriendo promover. Bueno, seguiremos hablando más adelante con mucho gusto, ya cuando hayas ocupado además la banca que te corresponde. Y en principio muchas gracias, siempre faltan minutos, ¿no? Por supuesto. Ya los tendremos más ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Muy amable, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante ya en el tramo final de Tele Buen Día. Se vio no solamente por el tema de fomentar y abrir espacios a las nuevas generaciones, sino que también, bueno, uno se ha formado en las lides vallistas desde muy chico. La historia de las asambleas es la historia de la libertad. Exactamente. Lo dijo José Valle y Ordóñez. Y hay además un banner que refleja ese día. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Buen día a toda la teleaudiencia. ¿La edad? 34. 34. Asumiendo esta secretaría de un congreso ideológico, y que se me permita un exceso, parece una contradicción que un congreso ideológico de un partido de casi 200 años, tenga... Que organizaba el Congreso y luego a través del trabajo fuimos designados el secretario del Congreso, claro, del Congreso Ideológico. En parte fue por la confianza política de los senadores José Amorín y Tabaré Viera, que me brindaron su confianza política. Luego fue refrendado en una asamblea de nuestro sector, Vallistas de Ley, y en parte también se... A un joven liderando un proceso de debate ideológico. Sí, el Congreso Ideológico fue un proceso que duró un año, ¿no? Comenzó por mayo del año 2011 y terminó por junio del 2012. Y sí, me tocó a mí poder integrar la comisión que... Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo ahora en vivo con gran gusto a Conrado Rodríguez. Es el secretario del Congreso Ideológico del Partido Colorado, un hecho, un acontecimiento, una instancia que se desarrolló y que dejó materia para analizar. Es diputado electo por la lista 15. Conrado, buen